tenemos el último vídeo. Aquí tenemos unos textos que debéis primero analizar por vuestra cuenta, trabajarlos, estudiarlos. Aprovechad mi ausencia y seguid trabajando porque yo esto lo daré ya por dado, del 1909 a 1923. Podemos contestar alguna duda, hacer algún repasillo, pero yo lo doy ya por dado en estas 2 semanas. Ayer un alumno, porque hoy es el día del examen, 8:44 del 17 del 12. Todavía no hemos hecho el tercer parcial, pero ayer en el patio un compañero vuestro, de hecho aquí está diluviando, me confesó haber hecho 2 comentarios de texto en lo que va de curso, el del primer parcial y el del segundo. Y luego me confesó también que en uno de los 2 exámenes no hizo ni el comentario, o sea que en realidad me engañó. Y solo ha hecho 1 hasta ahora. Espero que 2 después de hoy, ya que tenemos el examen, pero insuficiente, claramente, porque nada más volver yo, primera, esto ya lo daré por dado, segunda, comenzaremos a analizar gráficas, mapas, etcétera, ¿vale? Yo creo que lo que más importancia reviste sin duda son los textos, que es lo que más cuesta entender, porque al final la idea principal de una imagen o de una gráfica es más clara, pero aún así, id trabajando los textos porque debéis ir dominándolo ya, que llevamos más de medio curso. Bueno, hablamos de las crisis de 1909 a través de los 2 primeros textos, luego 1917 y luego 1919 a 1923, la crisis final, ¿vale? Primero está Cuba y todo lo que supone y luego estas 3 crisis. 1909 está marcado por la Semana Trágica en Barcelona, esa revuelta obrera, que está marcada por el envío de reservistas y la ocupación española de la zona del Rif en Marruecos. Y aquí vemos cómo Melilla ya no es Melilla, Melilla es un matadero donde van los españoles a morir como corderos. Así era como se veía Marruecos y el Rif en esta época de la historia de España, porque ahí es donde iban los españoles y muchos no volvían y se veía como algo completamente injusto. Primera, por quién iba y por quién no iba, y segundo, porque España no obtenía ningún tipo de beneficio, ni siquiera el prestigio internacional de luchar en otras zonas del mundo y conquistar otras zonas del mundo, que hoy en día espero que a todo el mundo le parezca algo ridículo, pero en esta época de expansión colonial imperial europea era algo que sí que daba prestigio internacional y que se vendía mucho en la prensa. En cualquier caso, hasta que venga mi novio de la guerra de Melilla. Aquí vemos como toda la gente que iba, no hay que pensar solo en la gente que va y puede volver o no, sino en cómo se paralizan las vidas de todas las personas que son amigos o amigas o familiares o pareja de cada uno de los que va. Es decir, no solamente si van 100 personas, no van 100 personas, van miles de personas, porque cada persona detrás está dejando mucha gente que quiere, con la que se relaciona, la está dejando en vilo durante mucho tiempo y, bueno, en caso de que el desenlace sea fatal, pues ya nos podemos imaginar las circunstancias. Es decir, que aquí el Barranco del Lobo supuso un trauma para la gente y sobre todo también la cuestión de los reservistas, como aquí tenemos. Este envío de reservistas sí que fue visto como una ofensa, más los escapularios, más el beneficio privado de la guerra, etcétera, etcétera. A ver, yo aquí empecé haciendo de rojo las ideas principales, pero es que todo es principal. Y luego subrayando lo principal de las principales. Y luego poniendo en negrita lo principal de lo principal de lo principal. Entonces parece un poco caótico, pero ¿cuál es la idea principal de este texto? Pues está en negrita, en rojo y en subrayado, claramente. Es una protesta obrera contra la acción del gobierno español en Marruecos porque están haciendo una guerra los trabajadores para el beneficio de la burguesía, por lo que declaran la huelga general para poner fin a esta situación. Esa puede ser la idea principal, pero luego fijaros todo lo que podemos añadir aquí. La guerra es consecuencia fatal del régimen de producción capitalista. Esta es una idea que también podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque el capitalismo se basa en la competencia, en el libre mercado, en la expansión para buscar nuevos recursos, nuevas materias, nuevos mercados, y en esa expansión está la expansión imperialista de las potencias europeas. ¿Por qué iba Inglaterra, Francia y los otros países a conquistar el mundo? Por una cuestión política, pero sobre todo también por una cuestión económica. Tener el dominio de los mercados, controlar los canales de comercio,
controlar los recursos principales, etcétera. Igual que pasa hoy en día. ¿Por qué se habla tanto de Venezuela? De Venezuela se habla tanto porque tiene petróleo. Más allá del régimen político que tenga o deje de tener, no es un régimen raro en el mundo, ni mucho menos. Y está todo el día en la tele. Eso es por el interés descarado de Estados Unidos en controlar su mercado del petróleo, ¿vale? Más allá de la política, ¿por qué Venezuela y no otro? ¿Por qué Venezuela y no otro país que tenga su propio Maduro que hay por el mundo? Es por esa cuestión, ¿vale? Y aquí tenemos como desde el principio ya se decía esto. En general, desde el socialismo se dejaba claro que la ocupación colonial del planeta era una consecuencia de la expansión capitalista, ¿vale? Y encima quien iba ahí eran los obreros a hacer la guerra de la que no obtenían ningún beneficio. Y aquí se queja concretamente del sistema del reclutamiento del ejército español, a través de las quintas, concretamente a través de los reservistas, concretamente la ofensa de los escapularios, la hipocresía que supone con estas mujeres de la alta sociedad dando un mensaje de ánimo a los pobrecitos mientras sus hijos no iban. De hecho, aquí, en esta tercera idea muy interesante, claro, aquí podemos deducir cómo se vendía la prensa esta guerra como cristianos contra musulmanes, buscando asimilar español a cristiano, es decir, una idea de un nacionalismo español concreta y conservadora. Y aquí la vuelta que le dan los trabajadores es que le dicen que en caso de que la guerra no sea por beneficios capitalistas y económicos de la burguesía, y si es una guerra de religión, que vayan los curas, ¿vale? Que vayan los religiosos, que son los que deben defender la religión en el mundo, ¿vale? También como idea, sí, esta la podríamos poner de secundaria, incluso esta también, no subrayado, no, ya está muy subrayado. Esta no. Y lo de los reservistas tampoco, porque sabemos que tiene mucha importancia. El punto 4, ¿por qué? Porque señala la actitud de los diputados republicanos, que podemos decir pocos, porque pocos podían llegar al Congreso, pocos podían llegar a las Cortes con el sistema basado en el caciquismo, clientelismo, pucherazo, turnismo del sistema de la Restauración, pero los que llegaron no aprovecharon los medios que tenían para buscar frenar esta guerra, ¿vale? Y esta sí que es otra idea principal. Declarar la huelga general, y aquí vemos una idea de internacionalismo, que quieren que los marroquíes conserven intacta la independencia de su patria, ¿vale? Entonces, claro, fijaros que tenemos dos argumentos patriotas, ¿vale? Uno dice que están luchando por España, por el cristianismo, bla, 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 y otros dicen que ellos, aquí, evidentemente, estos obreros de Terrassa eran españoles, pero son españoles internacionalistas, es decir, respetan o pretenden hacer que respetan la independencia de los distintos países, ¿vale? Por eso aquí se mete con la actuación de España en Marruecos, buscando explotar la población de ahí, buscando extraer recursos, buscando aprovecharse de su situación de aparente inferioridad militar, que luego ya vemos que no tanta, porque el ejército español tuvo grandes desastres en Marruecos. Pero bueno, la idea principal está clara, ¿no? Contra la acción española en Marruecos, con una matiz de movimiento obrero claro, de los obreros hacen la guerra que los burgueses declaran, para el sistema capitalista, para sus beneficios, etcétera, y buscando declarar la huelga general, ¿vale? Estos son los tres ejes principales de esta primera crisis de la Semana Trágica que se saldará con una gran represión, pero de donde saldrá también la CNT, ¿vale? Si nos fijamos, el documento 3 y el 4 es el mismo. Me he equivocado, disculpadme. Bueno, en el documento 3 entramos ya en la crisis de 1917, donde los tres ejes principales son las juntas de defensa, la asamblea de parlamentarios y la huelga de 1917, ¿vale? En este caso está hablando de la huelga de 1917, del movimiento obrero organizado. Por cierto, destinatario, no me digáis aquí público. O sea, este es fuente primaria, naturaleza político, es política, podríamos decir también político-social. Y el destinatario, ¿quién sería? Pues a todos los trabajadores del país, ¿vale? En este caso, lo mismo. Y por tanto, público, ¿vale? Que decir si es público-privado, pero también a quién va dirigido, a los trabajadores del españoles y al país en general. Si empieza diciendo alaveses, no me digáis que va dirigido al pueblo o al poblado, no va dirigido a los alaveses. Y aquí al país, concretamente a los trabajadores.
Bueno, aquí sabemos que la idea principal es esta. La necesidad de la unificación de las fuerzas en una lucha común. ¿Qué fuerzas? La UGT y la CGT. Muy bien. Que aquí se unen viendo el contexto de crisis en España, porque unidos tienen más fuerza para declarar la huelga general, ¿vale? Entonces la idea principal es esta, y esto es lo que tenemos que desarrollar. Cómo se unen, por qué se unen, qué está pasando en 1917, etcétera, ¿vale? ¿Y contra qué protesta? Abusos de la corrupción de la política en general, podemos decir la corrupción de la política, y cómo las protestas que están llevando a cabo no atenúan nada la situación de miseria, carestía de subsistencias, falta de trabajo, y aquí tenemos que desarrollar la crisis de 1917, fruto de la Primera Guerra Mundial, la inflación que produjo, la falta de productos, cómo la Primera Guerra Mundial se comía todos los recursos, y eso acabó afectando a España, ¿vale? Entonces, la idea principal es esta, la unificación de UGT-CNT, y luego también podemos comentar, pues, cómo acabó todo, eh, cómo la huelga esta se vio, como UGT y CNT tenían objetivos finales distintos. La UGT quería más apoyar a la Asamblea de Parlamentarios, la CNT aspiraba a una huelga general revolucionaria que cambiase el sistema político y económico en España y en última instancia en el mundo. Y vemos esa diferenciación, ¿vale? En los contextos no estoy diciendo nada porque está bastante claro, ¿vale? O sea, aquí si pregunta esto, hay que explicar qué está pasando, que es sistema de la restauración, o sea, hay que explicarlo todo por encima. Turnismo, tras la crisis del 98, primera piedra para el sistema, y en 1909 será la segunda. Es decir, hay que explicar un poquito por encima el contexto, que esto es la restauración y esto es la restauración. Seguimos en la restauración. Hay que hacer especial hincapié en la crisis de 1917 aquí, lo mismo aquí en el final de la restauración, pero hay que hablar un poquito de cómo funcionaba la restauración también, ¿vale? Entonces el contexto aquí tiene que ser de más a menos, pues, o de menos a más, como lo queráis organizar, pero hay que decir que estamos en la restauración y explicamos nada, en 2 o 3 líneas, los ejes principales. Y aquí ya pues se empezaba a romper el sistema turnista después de esto. Bueno, todos los problemas que había en 1917, porque aquí no menciono el tema de las juntas, que también podemos decir, la Asamblea de Parlamentarios también es algo que podemos comentar, ¿vale? Luego, el documento 5, esto sí que son la Asamblea de Parlamentarios, ¿vale? De nuevo, hay que empezar mirando aquí, ¿vale? Para poder comentar el texto, ¿vale? ¿Quién es la Asamblea de Parlamentarios? Y concretamente sus acuerdos. Tenemos que saber quién forma la Asamblea de Parlamentarios. Nacionalistas, republicanos, socialistas. Es decir, la oposición no dinástica organizada para buscar lo principal, que es unas cortes constituyentes, ¿vale? Unas cortes constituyentes que cambien el país y transformen en un sentido democrático las estructuras del Estado, ¿vale? Y aquí podemos hablar de muchas cosas. Las ansias de renovación que siente el país. Esto es cierto, ¿vale? Podemos hablar también del regeneracionismo. Las provocaciones a España y Cataluña entera. Podemos hablar de muchas cosas, de la ley de jurisdicción. Podemos hablar ahí de, del problema de las juntas de defensa, que ahora comentaremos también. Es decir, cómo la política gubernamental no era bien vista por la población. Podemos hablar de que las Cortes no pueden ser convocadas por un gobierno de partido. ¿Por qué? Porque no hay confianza para que sean unas elecciones limpias si las convoca uno de los dos partidos dinásticos que al final tienen las manos manchadas por todo ese sistema de pucherazo, encasillado, etcétera, etcétera. Y luego finalmente habla de que se tiene que solucionar el problema de las juntas de defensa. Y aquí podemos analizarlo un poquito, podemos comentar también cómo buscó cierta alianza con las juntas de defensa, que no se consiguió porque el ejército ya empezaba a ser un poder propio, porque el ejército no simpatizaba con los nacionalistas, porque el ejército tenía sus propios intereses y fueron cada uno por su cuenta. Y el último texto es una fuente secundaria, es la primera fuente secundaria con la que nos encontramos, ¿vale? En estos documentos, hemos visto alguna más. Y en ella Pierre Vilar, bueno, pues ahí te lo dice, la crisis previa al golpe de Estado de Primo de Rivera. Analiza la crisis final del sistema. Falta una cosa
por decir ahí, dentro de los elementos de la crisis. Porque la crisis, ¿qué es? Bueno, carestía de la vida, es decir, crisis económica provocada por la Primera Guerra Mundial, que ya se iba solucionando de todos modos, la movilización obrera contra el sistema y concretamente los problemas que hubo en Barcelona con la respuesta de la violenta de los patrones y de los empresarios y el problema de Marruecos, ¿vale? Entonces, pues es explicar esas tres ideas. Faltaría una, que no hace falta comentarla, lo podemos comentar al final. El historiador aquí comenta los principales problemas que llevaron al golpe de Estado de Primo de Rivera, donde también cabría incluir, aunque no menciona, la crisis política del sistema turnista por las críticas por el caciquismo, clientelismo, etcétera. Que eso no lo comenta, ¿vale? Entonces, si vamos comentando, carestía de la vida. ¿Por qué? Primera Guerra Mundial y sus consecuencias. 1818-21, en Andalucía como el trienio bolchevique, eso lo explicamos, o trienio bolchevista. Influencia de la Revolución Rusa, como vemos ahí. Reclamaban un reparto agrario e industrial, un reparto agrario y una organización de los trabajadores en la industria donde tuviesen mejores condiciones. La huelga de la canadiense, podemos comentar aquí, como otro ejemplo de estas movilizaciones obreras, ¿vale? Y la consecuencia del recrudecimiento de los atentados en Barcelona. Y aquí de nuevo podemos comentar muchas cosas. Ahí aparece mencionado Primo de Rivera, podemos mencionar el Somatén, la participación de los requetés, por ejemplo. Es decir, podemos analizar y desarrollar mucho estas ideas que se nos van presentando. Y luego, lo de Marruecos, pues ahí podemos decir también muchas cosas. Ambiciones personales de los militares, podemos mencionar al general Silvestre, que quería adentrarse y conquistar más territorio, los intereses financieros de los políticos que querían dominar más territorio, las minas del hierro, es decir, como intereses particulares perjudicaron a España y, bueno, también a Marruecos, ¿vale? Muchas cosas que comentar hay en este texto y aquí es importante en la... Claro, aquí igual habría que ser un poquito ya de Primo de Rivera para hacer el contexto perfecto. Pero bueno, aún así se podría sacar. Aún así se podría sacar y, en fin, ya veremos Primo de Rivera a mi regreso. Espero que estéis todos bien. Aquí tenemos una imagen de las barbaridades. Esto es un recortable de la mariquita legionaria. Seguro que a alguno le suena la mariquita esta, que era que tenía esto que tú lo recortabas, lo pegabas y le podías ir poniendo su vestido, le podías ir quitando. Claro, aquí como parte del outfit tiene cabezas de rifeños que los decapitaban y las mostraban pues como botín de guerra, podemos decir. Vendido pues en Madrid, en la calle Arenal, en 1922. Es decir, esto te lo podías encontrar tranquilamente en un kiosco, ¿vale? Aquí vemos el racismo, el darwinismo social, las masacres que hacían y cómo estas masacres se presentaban como algo, pues, heroico, ¿vale? La legión que fue fundada en este momento en Marruecos es otra cosa a analizar ya a la vuelta, ¿vale? Este examen lo hacemos hoy. En esta semana, que bueno, será el miércoles porque creo que se mantiene, o sea que ya sabemos que será el 16 lunes, 17 martes, 18 de febrero y también miércoles es cuando tendremos el examen que entrará esto que estamos viendo y Primo de Rivera, ¿vale? Aquí y en la tercera evaluación el primer parcial será Segunda República y Guerra Civil, y en el último entrará bastante temario, ¿vale? Entrará bastante temario porque entrará franquismo y transición. Parecen muchos años, pero es un temario asequible que comprenderéis bien, que tengo muy bien resumidito. No son tantas hojas como parece aquí, ¿vale? No os asustéis. Y con esto me despido. Espero veros muy tarde, porque eso significa que me estáis escuchando muy pronto y que estáis ya trabajando los textos la primera semana que me he ido. Así que, nada, nos vemos yo vuelvo el día 22, pero ese día tenemos clase, sí, pues el 22 de enero nos vemos. Adiós.